Amén. Que el Señor nos bendiga. Vamos a dar comienzo a este servicio de escuela dominical en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Les invito a que nos pongamos de pie y glorifiquemos al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Cantemos un corito. Como el siervo busca por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Día y noche yo tengo sed de ti, y solo a ti buscaré. Lléname, lléname, Señor, dame más de tu amor. Yo tengo sed solo de ti. Lléname, Señor. Lléname, lléname, Señor. Dame más de tu amor. Yo tengo sed solo de ti. Lléname, Señor. Amén. Vamos a darle lectura al pasaje guía que hemos tenido para recordarlo en este tema que es sobre la iglesia del Señor, la doctrina de la iglesia. Les recuerdo en Mateo capítulo 16, desde el verso 11 al verso 19, verso 13, perdón, desde el verso 13 al 19. Mateo 16, del verso 13 al verso 19. Le damos lectura en el nombre de nuestro Señor. Cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos respondieron: unos Juan el Bautista, y otros Elías, pero otros Jeremías o alguno de los profetas. ¿Y ustedes, quién dicen que soy yo?, les preguntó Jesús. Simón Pedro respondió: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dijo: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Entonces ordenó a los discípulos que a nadie dijeran que él era el Cristo. Amén. Demos la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Vamos a orar un momento de pie para pedirle al Señor que Él nos dé claridad por su palabra en esta mañana, que Él nos dote de revelación. Dice la palabra del Señor que estas cosas se revelan. Amén. Son por revelación del Espíritu Santo.
Entonces nos ponemos de pie. Voy a pedir a mi hermano Brian que nos lleve en esta oración pidiendo al Señor. Amén. Padre amado, te damos gracias, Señor amado, porque podemos despertar, nuestro Padre, porque tu misericordia se ha reflejado solamente en el hecho de abrir nuestros ojos, Señor amado. Gracias por llegar hasta este lugar para nutrirnos de ti, Señor amado, para santificarnos en tu verdad, Padre amado, tu palabra, ¿verdad? Gracias, Señor amado, porque nos permites, nuestro Padre, aprender de ti, Señor amado. Danos, Señor amado, la necesidad de saber más de ti, de conocerte a ti, el único Dios verdadero. Como bien decía nuestro pastor, necesitamos, Padre amado, el Espíritu Santo, Señor amado, que nos vaya enseñando a nuestro Padre, porque el hombre natural no puede comprender estas cosas, Señor amado. Ayúdanos, Padre amado, para que como tus hijos seamos solícitos, Padre amado, ante tu palabra, bendito Padre. Bendice a cada uno de los que están acá, desde el más pequeño hasta el más adulto, bendito Padre. Aquellos que van a ver este programa también por Facebook, Padre amado, que también reciban una bendición. Bendice especialmente a nuestro pastor. Guíale, dale respaldo, sabiduría, autoridad, Padre amado, para que entregue con libertad lo que tú has dado a su vida. Todo esto lo presentamos y dejamos en tus manos, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Demos la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Alguien recuerda lo que hablamos la clase pasada? ¿Alguien? ¿No? Bueno, hablábamos de, dentro de la doctrina de la Iglesia, empezamos a hablar de el poder de la Iglesia, ¿ya? Y el subtema dentro de esto que hablamos es la guerra espiritual. La Iglesia está inmersa dentro de una guerra de dimensión espiritual. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Amén. Y la palabra del Señor nos enseña la existencia de este mundo espiritual, ¿ya? Y la Iglesia está dentro de esta guerra, ¿ya? Dentro de esta lucha espiritual donde la Iglesia es portadora del poder de Dios, ¿ya? Para salvación, pero también para sanidad, para libertad. Vemos en el ministerio de Jesús y muchas veces, o vemos las veces en las que Él confronta directamente a la presencia de espíritus inmundos, ¿ya? Les voy a poner algunos ejemplos, los clásicos, el endemoniado gadareno, el muchacho que tenía un espíritu que los discípulos no pudieron expulsar, María Magdalena, de la que dice la palabra del Señor, no dice que era prostituta por si acaso, eso lo inventó la Iglesia Católica después. Yo les dije que durante estas clases que tienen que ver con las iglesias le íbamos a pegar a las iglesias que no llevan la doctrina, ¿ya? Y entre ellas en muchas ocasiones le vamos a dar a la Iglesia Católica. Bueno, la deformación del personaje de María Magdalena, de su significado dentro de la Escritura, es parte de una de las cosas que dijo un papa mucho tiempo después, y él es el que la convierte a María Magdalena en prostituta. María Magdalena no lo era. ¿Quién era María Magdalena? Era una mujer a la que el Señor le había expulsado 7 demonios. Esa es María Magdalena, y que después era parte de las mujeres que servían al Señor con sus bienes, ¿ya? Que ayudaban a sostener el ministerio de Jesús, ¿ya? 7 demonios. Pero también tenemos, dentro de esta guerra espiritual, tenemos cosas que no son tan aparentes, que pasan desapercibidas en la Escritura. Cuando Jesús sana a la mujer que estaba encorvada, y que lo hizo en día de reposo, y que el principal de la sinagoga se enojó, ¿ya?
no estamos hablando de algo que a simple vista es una posesión demoníaca, como Jesús cuando expulsa a los demonios, ahí estamos hablando de una posesión, de cuando los espíritus inmundos toman parte en el ser de una persona, ¿ya? Y que Jesús los libera, pero Jesús dice una parte muy importante cuando le contesta al principal de la sinagoga y le dice: hipócrita, en el día de reposo ustedes desatan a su buey, a su asno y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado por 18 años, ¿no debía yo liberarla en el día de reposo? Ahí Jesús planta algo que a veces cuando nosotros no entendemos lo que dice la Escritura, tomamos los elementos del conocimiento del mundo, ¿ya? Y lo queremos hacer pasar por doctrina. Nosotros decimos de que existen, o a veces yo he escuchado de que existen enfermedades que son por espíritus inmundos y otras enfermedades que son físicas, ¿ya? Y hay mucha gente que incluso las enfermedades mentales las pone dentro del ámbito físico. Pero ¿qué dice la palabra del Señor aquí? Que esta hija de Abraham, que se había enfermado de una enfermedad física, esa enfermedad se llama hipercifosis, es decir, es un cambio en la curvatura de la columna que hace que la persona se encorve, ¿ya? Eso que se llama hipercifosis y que tiene una causa médica, ¿ya? Relacionada con cambios en el ángulo y en la composición de la columna vertebral que producen este encorvamiento, esto que la persona vive agachada, Jesús le dice: y a esta hija de Abraham que Satanás había atado, dándonos a entender que aún las enfermedades físicas, ¿ya? Tienen un origen espiritual. Y hay otro pasaje donde liga el acto de la expiación y de la salvación, lo junta al lado de la sanidad. ¿Dónde? En Isaías 53, donde nos dice que Jehová cargó sobre él nuestro pecado, el Señor quiso cargar sobre él nuestros pecados, pero añade una cosa: y por sus llagas nosotros somos sanados. ¿Ya? Eso es lo que el Señor habla sobre el origen de la enfermedad. Puede que la enfermedad tenga una dimensión física, pero el origen de la enfermedad es espiritual, porque está ligada a las consecuencias de la caída. Las consecuencias de la caída están descritas en Génesis, en el momento de la caída, en Génesis 3. ¿Qué le dice el Señor a la serpiente? Por cuanto hiciste esto, maldita serás entre todas las bestias de la tierra. Sobre tu pecho andarás. Discapacidad. Acaba de mencionar la discapacidad, la pérdida de una función. Le dice a la mujer: con dolor darás a luz a tus hijos, la aparición del dolor. Y le dice a Adán: con el sudor de tu frente ganarás el pan, y le dice que va a haber sufrimiento. La enfermedad aparece descrita en Génesis como una consecuencia de la caída. Ahí está, el dolor, el sufrimiento y la discapacidad que provocan la enfermedad están descritas en Génesis. ¿Ya? Por eso que nos habla de que la iglesia está en medio de una guerra espiritual, ¿ya? Y que por lo tanto nosotros no tenemos que olvidar en el contexto en el que desarrollamos nuestra labor, ¿ya? El contexto en el que nosotros desarrollamos nuestra labor es un contexto espiritual. Tenemos oposición espiritual, que obviamente se traduce en cosas físicas, ¿ya? Pero la oposición principal es espiritual. La iglesia está inmersa en medio de una guerra espiritual. No confundir
con la falsa doctrina de guerra espiritual que salió desde los años 80 aproximadamente, 80, 90 por ahí, donde empezaron a hablar de maldiciones generacionales, ya de líneas yo las únicas líneas que conozco son las de eléctricas, esas de transmisión eléctrica, porque hablaban de líneas de transmisión de maldiciones generacionales, que si no liberta usted a su tatara ancestro que tenía una maldición, usted no se libera de eso. Eso no está en la Escritura, ¿ya? Y hablaban también de cómo los hechiceros y los que sirven al poder de las tinieblas tratan de triangular la iglesia, una serie de cosas que no están en la Escritura, y sobre todo se vuelven expertos en Satanás, en reconocer a Satanás en todas partes. Eso es falsa doctrina, ¿ya? Eso es una falsa doctrina. La gente que anda pendiente de esas cosas, de maldiciones generacionales y de todo ese tipo de cosas, ha sido engañada, ¿ya? Lo que la Biblia circunscribe sobre guerra espiritual es lo que la Biblia describe durante el ministerio de Jesús, durante el ministerio de los apóstoles. Por ejemplo, cuando Pablo se enfrenta a Elimas el mago, que no lo deja predicarle al procónsul Sergio Paulo, ¿ya? Y Pablo lo mira y le dice, hijo del diablo, enemigo de la verdad, de la justicia, aquí la mano del Señor es sobre ti, y vas a ser ciego, y salió ciego de ahí. O cuando Pablo le toca enfrentarse con esta muchacha que tenía espíritu de adivinación. La Biblia describe la presencia de estos espíritus inmundos y pone a la iglesia en oposición con ellos. Y pone también la presencia de la iglesia como la que porta el poder de Dios para libertad de todas estas personas que están oprimidas por el diablo, ¿ya? Eso es lo que la Biblia enseña sobre la guerra espiritual y por lo tanto nos habla del poder espiritual de la iglesia, ¿ya? De la iglesia como portadora de poder, ¿ya? De poder de Dios. Ahora hablamos de otra cosa que es el poder de evangelizar, ¿ya? Y de libertar a las personas que están oprimidas por el pecado, que se resume en esta frase que el Señor le ha concedido a su iglesia las llaves del reino, ¿ya? Y que aparece solamente una vez en la Biblia, pero tiene un profundo significado. En Mateo 16, 19... donde Jesús le dice a Pedro, te daré las llaves del reino de los cielos, todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. ¿Cuál es el significado? Cuando en otras partes del Nuevo Testamento la llave siempre implica una autoridad para abrir una puerta y dar entrada a un lugar, ¿ya? Eso es lo que normalmente en otros pasajes se ve. Cuando uno dice que alguien tiene una llave, tiene el poder de abrir una puerta. Jesús les dice a los fariseos, a los apóstatas, iba a decir, a los fariseos. Ya veamos en Lucas 11:52. Lucas 11. Sí, verso 52. Amén. Ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia. Vosotros mismos no entrasteis, y a los que entraban se lo impedisteis. Amén. No les dice que ellos la tenían. Les dice que ellos se han apoderado en forma ilegítima
de la llave de la ciencia, del conocimiento de Dios, y no han entrado ellos y no han dejado que los demás entren. Pero la llave ahí significa el poder de abrir un camino, una ruta, a través del acto de abrir una puerta, ¿ya? Mientras esa puerta permanezca cerrada por la potestad del que tiene la llave, nadie puede entrar. Pero cuando el que tiene la potestad de abrir la puerta con la llave la abre y la mantiene abierta, no se puede cerrar. La iglesia tiene la llave del reino de los cielos. Por eso es tan importante que nosotros prediquemos, que nosotros anunciemos a Jesucristo, porque si nosotros no predicamos, no anunciamos a Jesucristo, no abrimos la puerta, la gente se queda afuera. Y quiere ver usted el resultado de un ejemplo donde la puerta se cerró y la gente murió por esa acción, el diluvio. Dios mandó a Noé a construir un arca. Noé creyó a Dios, le fue contado por justicia y con temor preparó el arca para que el que entrara se salvase. Pero dice la palabra del Señor que cuando Dios le mandó a reunir los animales y le dio la orden de entrar en el arca, dice que el ángel de Jehová cerró la puerta. Y pasaron 7 días en que no llovió. Pero estaban encerrados ya por su fe, ya se habían salvado porque habían obedecido al Señor, pero afuera no pasaba nada. Hasta que empezó a llover y nadie pudo abrir la puerta y entrar. Si la iglesia de Dios no abre la puerta para que entren aquellos que están perdidos afuera, se van a perder. Van a seguir estando perdidos. Por eso es importante que la iglesia abra la puerta, porque tiene las llaves del reino. Alguien que lea, por favor, en Apocalipsis 1:18. Amén. Vivo y estuve muerto, pero aquí que vivo por los siglos de los siglos. ¿Quién es? Jesucristo. Y tengo la llave de la muerte y del Hades. Él tiene la llave sobre la vida y la muerte. Una vez vi un ateo que hizo un ejercicio matemático para demostrar de que Dios era malo. ¿Cuántas personas había matado Dios? Calculan entre todas los desastres naturales que menciona la Biblia, como Sodoma y Gomorra, que ellos dicen que fue una erupción volcánica, no lo que dice la Escritura. Y otras cosas donde Dios intervino y los pueblos que Dios mandó a matar y a eliminar a través de Israel. Y dice de que este Dios tan sanguinario
es el autor de la muerte de como 2 millones y tantas personas, y yo los quedo mirando así y les digo, no, ustedes están equivocados. Todas las personas que han muerto porque Dios ha terminado con su vida. Dios les ha regalado vida, pero en el momento en que se termina la vida que Dios les ha regalado, las personas han muerto. Así que calcúlenme cuántas personas han muerto, porque han muerto por el decreto de Dios sobre el pecado. La paga del pecado es muerte. La muerte es el cumplimiento de la justicia de Dios por el pecado. ¿Ya? Entonces se equivocan de número, es un número mucho mayor. Porque Él es el que tiene la llave de la muerte y del Hades. La muerte no es algo que ande por ahí libre haciendo de las suyas. La muerte está sujeta a lo que Dios ha determinado. ¿Ya? Nosotros podríamos pensar cuando ocurrió el maremoto en Sumatra, el terremoto y maremoto en Sumatra, aproximadamente 2008 fue ese evento, 2004, ya. Es uno de los eventos más mortales que ha habido. Se calculan fácilmente sobre 200.000 muertos, los que quedaron relativamente claro que habían muerto. Hay muchos desaparecidos, ¿ya? Que al final habían, por ejemplo, tribus no contactadas que vivían en la zona, que no se sabían cuántos eran, y obviamente pasó el maremoto y se los llevó a todos. Entonces uno podría decir que en ese momento al Señor se le escapó la muerte y se volvió loca, ¿no? Todas esas cosas están bajo el control del Señor, ¿ya? Porque el estado natural del hombre, y vamos también a aclarar un concepto, el estado natural del hombre es de enemistad con Dios y está bajo el juicio de Dios. Todo ser humano que no ha aceptado a Cristo como su Salvador está bajo el juicio de Dios, el justo juicio de Dios. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por eso hay que corregir a la gente cuando se hace esta pregunta. ¿Por qué le pasan cosas malas a las personas buenas? Discúlpeme, no hay personas buenas. No hay personas buenas. ¿Qué dijo Jesús? ¿Por qué me llamas bueno? Cuando vino este joven a decirle, maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno? No hay ninguno bueno, sino solamente Dios, mi Padre que está en los cielos. ¿Por qué le pasan cosas malas a la gente buena? Discúlpeme, mi amigo, voy a tener que decirle algo. No hay personas buenas. Y todos están bajo el juicio de Dios. Todos los seres humanos están bajo el juicio de Dios porque no hay bueno, ni uno solo. Pero, hablando de llaves, vamos a ver en Apocalipsis 3, verso 7. Apocalipsis 3, verso 7. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, que tiene la llave de David, abre y ninguno cierra y ninguno abre. Amén. Él tiene la llave de David. Él es rey. Tiene la llave de David. Por lo tanto, esa llave que él le ha entregado a la iglesia, que son las llaves del reino, las tiene él, en realidad. ¿Ya? Nosotros actuamos bajo poder delegado. El poder es suyo, pero nos ha dado a nosotros
su autoridad a través de decirle a Pedro que le ha entregado las llaves del reino, porque las llaves del reino son suyas, porque tuyo es el reino. ¿Ya? Solo Él puede abrir y dar entrada a su reino. Y Él ha tenido misericordia de nosotros y nos ha permitido entrar en su reino. Apocalipsis 9, verso 1. Hermana Constanza, ¿alguna pregunta? No, precisamente la muerte es un no algo. La muerte es un no ser. La muerte es una entidad, ni siquiera es un espíritu, porque los espíritus tienen existencia. La muerte es lo que resulta del acto de desobediencia que es el pecado. El pecado origina la muerte, pero la muerte no es un algo. La muerte no es algo que podamos definir ni siquiera como un espíritu. Entonces, lo único que podemos decir de la muerte es que la muerte es una entidad. No puedo decir que es un espíritu, porque un espíritu es un ser. ¿Ya? Un espíritu, la Biblia lo describe, a los espíritus como seres espirituales que contienen una esencia que puede ser similar a una persona o personalidad. Así lo describe la Biblia, solo que no tienen un cuerpo físico, ya no son materiales, pero los describe como personas, ya. La muerte no, la muerte es lo único que no entra en esa definición. La muerte no es un ser. La muerte, la única palabra que podríamos usar para hablar de la muerte es una entidad, ¿ya? Y que no tiene ninguna de las características, ya sea dentro de espíritus o de seres corporales que tengan que ver con la vida. Por eso que además la Escritura dice que la muerte es el enemigo final. ¿Por qué? Porque la muerte solamente al final es derrotada y arrojada al lago de fuego, siendo que, por ejemplo, Satanás ya ha sido arrojado ahí. Satanás no es el enemigo final. Nosotros entendemos a la muerte como el enemigo final porque Jesús se define a sí mismo como la vida. Y como Jesús se define, primero, Dios es el ser por definición. Dios es ser, ¿ya? Es el único ser que tiene vida y existencia en sí mismo. Y de Él, y específicamente de la persona del Hijo, emana la vida. Todo lo que ha vivido ha emanado de Cristo, ¿ya? Y por lo tanto, la muerte es lo opuesto a la vida, pero yo no la puedo definir ni como un ser, ni como un estado, ni como algo físico, ni como nada. Por eso es que la muerte es una entidad y yo la puedo definir en negativo. La muerte es el no ser, ¿ya? Eso es la muerte. Y por eso es que al final va a ser confinada y ya no habrá más muerte, y esa es la victoria final, ¿ya? Jesús baja a la morada de los muertos no porque le tocaba, sino para vencer a la muerte. Por eso que ahora Él tiene la llave de la muerte y del Hades. ¿Ya? En el momento en que Jesús baja, cuando muere, y baja y dice que descendió al Hades, descendió a la morada de los muertos, Él va a derrotar a la muerte y a tener Él, a partir de ese momento, la llave de la muerte y del Hades. ¿Ya? Y Apocalipsis 9:1.
¿No lo hemos leído? Apocalipsis 9:1. Amén, hermana Joana. Amén. Esa estrella que describe, se le dio la llave del pozo del abismo. ¿Cuándo se menciona el pozo del abismo en el Nuevo Testamento? La primera vez que se menciona es cuando los demonios del endemoniado gadareno le dicen a Jesús: te rogamos que no nos envíes al abismo. Danos permiso para entrar en los cerdos, ¿ya? Y entraron en los cerdos se precipitaron al mar, y estos espíritus, al perder los cuerpos que habían obtenido, quedaron vagando, sin poder volver a estar en algún lugar, en algún sitio específico. Pero ellos preferían eso a ir al abismo. ¿Por qué? Porque en el abismo están espíritus que son mucho más poderosos y más malignos. ¿Ya? La Escritura muestra que pongamos el ejemplo de una cárcel. Es como si usted tomara a los que están presos por ley de propiedad intelectual, es decir, los que andan pirateando películas, y fuera y los metiera en el lugar de máxima seguridad donde están los asesinos y los reos de alta peligrosidad. Más o menos algo así es esta interacción que tienen los demonios con Jesús. Por favor, no nos envíes al abismo. ¿Ya? La llave. El que tiene la llave puede abrir, ¿ya? Y puede liberar lo que está contenido en ese lugar. Apocalipsis 20:1. Ya. Apocalipsis 20:1. Mi hermana Julieta. Amén. Un ángel que descendía, ¿con qué? Con la llave del abismo, con la misma llave que se le había dado a esta estrella, ¿ya? Con esa misma llave que después le fue retirada, porque era temporal. Ahora viene un ángel con esa llave y con una gran cadena. ¿Y a quién va a contener en el abismo? A Satanás. Para dar origen al periodo escatológico conocido como el milenio. Porque Satanás es atado por 1000 años y no puede engañar a las naciones. Si usted quiere un mundo lleno de justicia, por eso es que cuando todos los distintos políticos empiezan a hablar y nos empiezan a contar del mundo que sueñan ellos, con la plata de nosotros, por supuesto, un mundo justo, hermoso, maravilloso, donde todos somos iguales, uno le tiene que decir, ¿sabes qué? Muy bonita tu idea, pero no va a funcionar. ¿Ya? ¿Por qué no va a funcionar? Porque hay uno que es maligno, que es enteramente maligno y que siempre engaña a las personas del mundo y hace de este mundo el peor lugar posible, y ese está libre. Ese está libre. Mientras ese esté libre, no hay posibilidad de justicia, de paz. Mire usted lo que está pasando en Medio Oriente, ¿ya? Lo que está pasando en el frente entre Rusia y Ucrania. Ese está libre.
Porque uno piensa, si uno por ejemplo revisa el conflicto entre Rusia y Ucrania, cuando Rusia invadió Ucrania, se hizo un alto al fuego. Y había un proyecto de paz donde lo único que se pedía Rusia para retirarse de Ucrania, era de que definitivamente Ucrania diera garantías de que no iba a ingresar a la OTAN, porque eso significaba que podían haber instalaciones de la OTAN en la frontera con Rusia. Y eso es algo que Rusia siempre ha dicho que atenta contra su seguridad. Esto no era ninguna locura, ninguna cosa descabellada, y se podría haber terminado ahí. Y se hicieron las negociaciones, y había ya prácticamente un acuerdo hasta que llegó el representante del Reino Unido y votó el acuerdo, le dijo a Zelensky en el oído, no, si nosotros vamos a pelear por ustedes, no dejen que estos rusos porque no van a respetar el acuerdo, bla, bla, bla. Y el acuerdo, después, 4 años después, ese conflicto lleva como, no sé, 500.000 muertos fácilmente. Y llegó un momento donde los jóvenes ucranianos que eran enviados al frente a defender una ciudad en específico, tenían una esperanza de vida de minutos. Miles de jóvenes ucranianos que su esperanza de vida cuando llegaban a esa ciudad ya no se medía ni en años, ni en meses, ni en días, se medía en minutos. Llegaban y morían. Miles de jóvenes ucranianos. Bueno, ahí estaba el que anda libre. Y durante muchos años se trató a través de la diplomacia y de la paz de mantener la situación con Irán lo más pacífica posible. ¿Qué es lo que significa tener paz, por ejemplo, con Irán? Porque Irán puede bloquear el estrecho de Hormuz, que es por donde pasa el petróleo de mejor calidad, que es el de ellos, ¿ya? El petróleo de mejor calidad, el más barato, el más fácil de refinar, sale de Irán. Es el mejor petróleo del mundo. La gracia que tiene es que usted lo puede refinar en cualquier refinería en el mundo y convertirlo en gasolina, en diésel, en parafina, en motor de jet, en todo eso que se necesita, usted con la refinería más simple, usted lo convierte en todo eso y es muy barato de producir los otros productos. Si usted solo tuviera el petróleo de Irán, sería un petróleo muy barato, ¿ya? Cuando ocurre esto, se cierra el estrecho de Hormuz, no hay petróleo iraní, queda el petróleo venezolano, ¿sí? Petróleo de otra zona, el de Estados Unidos, son muy difíciles y caros de refinar. ¿Qué es lo que pasa? Que por esta guerra todo se hace más caro. Imagínense la pobreza como aumenta. En las personas que estaban en el borde de la pobreza, miles de millones de personas pasan inmediatamente a la pobreza, a una forma de vida mucho más difícil. Solamente con unos días de batalla. Ahí está suelto. Entonces, cuando a alguien le venga a decir, ya sea de izquierda o de derecha, ya cuando los de izquierda le vengan a prometer el mundo igual para todos, maravilloso, bonito, y cuando los de izquierda, los de derecha le vengan a prometer el mundo seguro, ya, seguridad y todas esas cosas, usted le tiene que decir a los dos, muy bonito su idea, pero no va a pasar. Porque el que hace que el mundo sea un lugar de dolor y sufrimiento está suelto. Y todavía no es el tiempo de encadenarlo. Va a venir el tiempo en que va a estar encadenados y esos son 1000 años de justicia, de paz, de prosperidad como este mundo no ha conocido, pero eso es parte del futuro. Y apenas lo liberen después de los 1000 años, dice que va a engañar a las naciones y le va a armar una revolución al reino de Dios y va a mandar a toda la gente en guerra contra el mundo justo que Dios ha construido. Así que acuérdese, cada vez que alguien le prometa justicia, igualdad, paz, no va a pasar. Porque el que mueve las cosas para que haya injusticia,
para que haya miseria, para que haya pobreza, está libre. No ha sido encadenado. No ha venido alguien con la llave a sujetarlo, a someterlo y a encerrarlo. Mientras eso no pase, este mundo es el mismo lugar de dolor, de violencia, de injusticia. Imagínese usted la esclavitud. La esclavitud ha existido y sigue existiendo. ¿Ya? Las llaves del reino las tiene la iglesia. Las llaves de la libertad espiritual, de una vida justa delante de la presencia del Señor. Las llaves de una vida con amor y con propósito las tiene la iglesia, se las ha dado el Señor, para liberar a todos los oprimidos por el diablo. Esa llave la tiene la iglesia, tiene que abrir la puerta hacia Cristo. La iglesia tiene la llave de la puerta estrecha. ¿Sabe lo que pasa cuando la iglesia se la guarda en el bolsillo? La puerta sigue cerrada. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso que es tan importante que nosotros abramos la puerta. Apocalipsis 21. Apocalipsis 22. Ya leímos 21. Apocalipsis 22. Perdón. Isaías 22. Estoy perdido. Isaías 22. Estoy medio piti. Isaías 22. Mano Manuel. Pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, y nadie. Amén. Esa llave del reino, que es de Jesucristo, Él la ha entregado a la iglesia. Y en la iglesia representa la autoridad para predicar el Evangelio de Cristo y así abrir la puerta del reino de los cielos y permitir que la gente entre. Eso es, las llaves del reino. No son las llaves de la prosperidad económica como predican los falsos apóstoles. Como dijo el apóstol Maldonado, todo lo que usted le dé ha sido mal donado. ¿Dónde están mis millones, Señor? Él pidió que le abrieran otra puerta, pero el que tiene esas llaves es otro. Es el que le dijo a Jesús que tenía la gloria de todas las naciones y las riquezas de los reinos, y te las voy a dar a ti si tú postrado me adorares. Alabado sea el nombre del Señor. Porque hay que entender claramente a quién le estamos pidiendo las cosas. Cuando estas personas que están enfocadas en la avaricia de su corazón piden riquezas, no están pidiendo que les abran las llaves del reino, porque las llaves del reino son de bendiciones espirituales en los lugares celestiales con Cristo. Es estar en la presencia de Cristo, es entrar en su reino, que es un reino de libertad, de justicia, de amor. Cuando alguien pide la prosperidad de este mundo, le está pidiendo a otro que es el que tiene las llaves. Y esta autoridad
Cuando Pedro usa esta autoridad al predicar el Evangelio en Pentecostés, en Hechos 2 del 14 al 42, lo vemos la primera vez que Pedro usa estas llaves. Las llaves son la predicación del Evangelio. Nosotros estamos ungidos con poder y ese poder que se nos ha dado simboliza estas llaves, está simbolizada las llaves del reino. ¿Ya? Los otros apóstoles también tienen esta autoridad en un sentido primario, porque escribieron el Evangelio en forma permanente en el Nuevo Testamento, ¿ya? Y todos los creyentes tienen esta llave en un sentido secundario porque todos pueden proclamar el Evangelio a otros y por ello abrir el reino de los cielos a los que entrarán. Todos los creyentes tienen la llave del reino de los cielos. Y aquí peguémosle de nuevo a la Iglesia Católica, porque ya les he dicho que todas estas clases le vamos a dar a la Iglesia Católica. La Iglesia Católica, como ya lo hemos visto en otras clases, sostiene que ellos son los que custodian la sucesión apostólica, ¿ya? Que se puede rastrear la existencia de un linaje de sucesión que va desde Jesús, Pedro, y de ahí en adelante hasta el Papa ahora León XIV, creo que. Ya no sé cuántos leones tienen ahí, parece un circo la cosa, o un zoológico, tanto león. Y trazan esta línea, ¿ya? Que pasa por todos los papas. Lo que sostiene la Iglesia evangélica es que nosotros seguimos la doctrina del Señor Jesucristo y de los apóstoles. Por lo tanto, nosotros somos los seguidores y continuadores de la labor de los apóstoles. En contrario de la sucesión apostólica que reclaman ellos, nosotros reclamamos que nosotros seguimos fieles a la doctrina de los apóstoles. Y eso nos marca como la Iglesia de Jesucristo. No la pregunta de ¿y quién fundó tu iglesia? Fíjense ustedes los apologistas católicos, los que defienden la doctrina católica, sobre todo en redes sociales. La pregunta que le van a hacer es ¿quién fundó tu iglesia? Porque ellos están reclamando la sucesión apostólica. ¿Ya? La respuesta es nosotros tenemos una línea que nos conecta con la doctrina de los apóstoles. Por eso somos la Iglesia de Jesucristo. Porque nosotros somos fieles a la doctrina de los apóstoles. Y por lo tanto, nosotros reclamamos la llave del reino de los cielos. Esa la tenemos nosotros. No la tiene el Papa en Roma. ¿Ya? La llave del reino de los cielos la tenemos nosotros. Porque nosotros hemos continuado con la doctrina de los apóstoles y nosotros estamos predicando esta doctrina para que las personas entren al reino de los cielos. Hay una autoridad que se desprende del tener esta llave, que se habla también en plural, abre más de una puerta. Hay una autoridad para ejercer la disciplina de la Iglesia y la afirmación de atar y desatar significa poner bajo disciplina y libertar de la disciplina eclesiástica. ¿Dónde está eso? Mateo 18 del 17 al 18. Si se niega a hacerles caso a ellos, díselo a la iglesia. Y si incluso a la iglesia no le hace caso, trátalo como si fuera un incrédulo o un renegado. Les aseguro que todo lo que ustedes desaten en la tierra quedará atado en el cielo y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Este pasaje habla de ejercer la disciplina dentro de la iglesia.
¿Ah? Sí, es un punto ese sobre los exorcismos que intentan hacer los católicos. Dice la Escritura, por ejemplo, de que había unos judíos que intentaron expulsar un espíritu inmundo. La Iglesia Católica no tiene autoridad para expulsar espíritus inmundos. No tiene. ¿Ya? Porque no es la Iglesia que continúa con Jesucristo y que tiene las llaves del reino. ¿Ya? Pero lo que uno puede decir es que normalmente cuando hay efectivamente un espíritu inmundo, este puede bajar su actividad como para hacer parecer de que el exorcista efectivamente ha hecho su tarea. ¿Ya? La Iglesia Católica en realidad muestra hasta comunicación con los espíritus inmundos, y los espíritus inmundos le dicen a quién le tienen miedo. Es una cuestión bien rara. Jesús no tenía ese tipo de conversaciones con los espíritus inmundos. Jesús los mandaba a salir cascando, es decir, fuera, ya, no, nada que ver aquí, fuera, 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 fuera. A mí me recuerda, por ejemplo, capítulos de El Chavo del Ocho, cuando don Ramón le decía a la Chilindrina, fuera, fuera, y la otra trataba de interrumpirlo, de hablarle, y no, y fuera, 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 es algo así, ¿ya? No hay una conversación, no hay una discusión. Uno lee, por ejemplo, historias sobre los exorcismos que hacen los exorcistas de la Iglesia Católica y dicen el padre esto, el padre Amort, por ejemplo, el más famoso de los exorcistas de la Iglesia Católica, el demonio tanto le reveló que le temían a las oraciones de San Pietro de no sé qué y de la otra cosa por allá. Eso parece más que nada un show, ¿ya? El expulsar espíritus inmundos, que la Iglesia Católica le llama exorcismo en latín, ya que a la Iglesia Católica le gusta hablar en latín. No le gusta hablar en el idioma de la gente como para que la gente entienda, sino que lo oculta todo en latín y todo le queda más bonito en latín, ¿ya? Exorcismo. ¿Ya? La expulsión de los espíritus inmundos es un acto de autoridad concedida por Cristo a la Iglesia. ¿Ya? Y no tiene negociación, no tiene conversación, tiene la fórmula que Cristo enseñó. Te mando, sal fuera. O como lo hacían los apóstoles, te mando en el nombre del Señor Jesucristo que salgas. Esa es la fórmula. Porque la Biblia nos enseña a hacer las cosas. La expulsión de un espíritu inmundo tiene esa fórmula. No hay palabras en latín, no hay esto, no hay... Te ordeno en el nombre de Jesús, sal fuera. Esa es la fórmula de nuevo, no del exorcismo, de la expulsión de los espíritus inmundos. ¿Bien? Entonces, lo que hace la Iglesia Católica es... Tenemos un dicho, acá en Chile y en varias partes de Latinoamérica, mucho ruido, pocas nueces. ¿Ya? Yo lo encuentro más que nada que es como un teatro que se hace. Yo les dije, se los expliqué, porque vamos a hablar de la Iglesia, de las cosas que tiene que hacer la Iglesia, entonces le vamos a terminar pegando a los que reclaman ser Iglesia y no lo son. Como Jesús le dice en una de las cartas, yo haré que los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás, vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. ¿Ya? Aquí pasa eso, ¿ya? Cuando estudiamos la doctrina de la Iglesia, el poder de la Iglesia, lo que el Señor ha mandado hacer a la Iglesia, vamos a chocar inevitablemente con aquellas organizaciones que dicen ser Iglesia, pero no son Iglesia, que son falsas iglesias, que son, como dice la Escritura, sinagoga de Satanás.
tienen una estructura piadosa, tienen una forma que intenta parecer religiosa, pero no son otra cosa que sepulcros blanqueados, llenos de inmundicia, ¿ya? Que es lo que Jesús le dice a los fariseos, ¿ya? Se llevaba re mal con los fariseos Jesús. Y eso es lo que nos pasa a nosotros con las falsas iglesias, ¿ya? Estos movimientos ecuménicos que les gusta a la gente participar porque se sienten reconocidos, realmente con nosotros no anda, no funciona muy bien, ¿ya? Funciona con otras iglesias, hay diálogo entre el Papa y otras iglesias, pero normalmente los pentecostales no estamos ni siquiera invitados ahí, ¿ya? Y como les contaba, este nuevo Papa le ha dado plata para redes sociales, a una oficina de redes sociales, le dio más plata, mucha más plata, más de 10 veces más plata que la que tiene asignada la oficina que se preocupa de la doctrina, ¿ya? El dicasterio para ¿cómo se llama? Para la doctrina, la fe y los sacramentos, una cosa así, tiene un presupuesto, póngale unos $3 millones, casi nada. Los otros tienen como $50 millones para difundir a la Iglesia Católica en redes sociales y para combatir la herejía de los pentecostales. Los demás, el Papa Francisco habló de nuestros hermanos reformados, habló de los luteranos como hermanos, pero jamás se le cruzó hablar de los pentecostales. Los pentecostales son el enemigo. Y somos el enemigo porque nosotros le hemos, en América Latina, liberado a mucha gente que estaba bajo el yugo de las falsas doctrinas de ellos y las hemos traído a Jesucristo. ¿Ya? De hecho, iglesias de Inglaterra y de Estados Unidos habían considerado que América Latina estaba evangelizada porque era católica. ¿Ya? Y la Iglesia Católica tenía mucha feligresía dentro de los pobres. Siempre ha tenido mucha feligresía dentro de los pobres. Y ahí tenía el gran núcleo. Y en Chile, por ejemplo, los pobres se repartían entre la Iglesia Católica y los comunistas. Así, para ponerle, pueden ser los comunistas, los socialistas, pero como algunos dicen de que el socialismo es una etapa intermedia al comunismo, digamos que se dividía entre la Iglesia Católica y los comunistas. Y de hecho en América Latina existía la teología de la liberación que juntaba al comunismo con la Iglesia Católica, a los comunistas que son ateos con la Iglesia Católica. Ya entonces habían curas guerrilleros. Y en Chile, en 1909, se derramó el Espíritu Santo en las iglesias metodistas de Valparaíso y de Santiago, ¿ya? Y el pentecostalismo arrasó entre los pobres. Y dejaron de haber pobres para las revoluciones, y dejaron de haber pobres que peregrinaran y estuvieran buscando la Iglesia Católica, ¿ya? Por eso que esos dos instituciones no nos quieren para nada a nosotros, ¿ya? No nos quieren para nada a nosotros porque nosotros le quitamos la gente. Es decir, un país donde hay iglesias pentecostales grandes como Chile, ya hay millones de pentecostales en las capas más bajas de la sociedad, porque también ahí tenemos, hay mucho de, entre otras iglesias hermanas, esto sí ya hay iglesias hermanas en Cristo, que son iglesias, hay a veces mucho prejuicio contra los pentecostales por el hecho de que como son pobres los pentecostales, no tienen mucha educación, ¿ya? Entonces hay mucho prejuicio dentro de las iglesias evangélicas contra los pentecostales por esa supuesta ignorancia de los pentecostales, que no es así. No es cierto eso. Las iglesias pentecostales tienen doctrina y enseñan la doctrina del evangelio a en distintos niveles, ¿ya? No todas tienen
a nivel de teología, pero sí enseñan la doctrina. Y pasa esto con la Iglesia Católica. San Alberto Hurtado, ya se los he contado, pero por si acaso, para si a alguien le queda una duda, San Alberto Hurtado tenía gente que iba a apedrear a los hermanos cuando andaban predicando. San Alberto Hurtado. Y ya. Entonces, tenemos ese tema. Pero la llave de los cielos es la capacidad de admitir personas al reino por la predicación y una autoridad para ejercer disciplina eclesiástica en los que entran. Esas son las llaves del reino. ¿Ya? Y Jesús en Mateo 18:18 sí indica de que la iglesia tiene autoridad para ejercer disciplina, ¿ya? Tiene autoridad para permitir el ingreso, pero tiene autoridad para ejercer la corrección en los que ya ingresaron, ¿ya? Eso es el ejercer la autoridad de las llaves del reino. En Mateo 16:9 y en Mateo 18:18 está hablando de relaciones que surgen dentro de la iglesia, ¿ya? Ahora, la autoridad de la disciplina eclesiástica no es ilimitada, y aquí vamos a diferenciar algunas cosas. Será efectiva solo contra el verdadero pecado, definido como pecado por la palabra de Dios, ¿ya? La iglesia no tiene autoridad propia para legislar lo que es moralmente bueno o malo en un sentido absoluto, porque la autoridad para definir el bien y el mal le pertenece solo a Dios. La iglesia actúa cuando hace disciplina de acuerdo al pecado como está definido en la palabra del Señor, ¿ya? Solo lo que ha sido declarado y enseñado a través de la palabra del Señor como pecado cae dentro de la disciplina de la iglesia. Así que aquí le vamos a pegar a otra iglesia que a raíz de su última convención sacó unos nuevos estatutos, ¿ya? Y dentro de esos estatutos dijo que es una falta que va a ir a la hoja de vida. Y fíjese bien lo que hizo esta iglesia, ¿ya? Desarrolla una hoja de vida para cada hermano y las faltas de los hermanos van a ir a esa hoja de vida. Y dentro de las faltas está el visitar a una denominación que no sea ellos. Donde en la Escritura dice que es decir, si alguien anda toda la vida de iglesia en iglesia, yo voy a decir que es desordenado, ya que tiene que asentarse en una iglesia. Pero ¿en qué parte de la iglesia dice que en algún momento yo no puedo visitar otra iglesia? ¿Dónde está el pecado en eso? Pero eso es una falta que será sancionada por los oficiales y los pastores de una congregación y que va a ir a la hoja de vida del hermano. La iglesia no puede ejercer disciplina en lo que Dios no ha definido como pecado. La disciplina de la iglesia se aplica con respecto al pecado que cometen sus miembros y nada más. Cualquier otra cosa es autoritarismo y es absolutamente impropio de la iglesia, ¿ya? Y es ilegítimo, es autoridad usurpada. Y lo voy a decir así de claro, cuando la iglesia quiere ejercer disciplina sobre algo que no está en la palabra del Señor, que Dios no ha determinado como pecado,
está usando ilegítimamente la autoridad del Señor, está usurpando la autoridad de Cristo. Que el Señor nos cubra con su sangre. Porque la disciplina de la iglesia es para tratar con el pecado de un hermano. Cuando un hermano comete un pecado, yo tengo que tratarlo con la disciplina de la iglesia como está definido. Cuando dice Pablo, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, pero disciplinarlo. ¿De qué manera? Con mansedumbre, con amor, preocupado de la salud espiritual del hermano, con cariño incluso. Pero yo no puedo disciplinar a algo por algo que la Biblia no ha definido como pecado. Ejemplo, esta misma iglesia ejerce disciplina sobre las hermanas de la congregación si en actividades seculares usan ropa inadecuada, léase pantalones. Eso es ilegítimo. Porque ¿qué es lo que dice la Escritura sobre la vestimenta de las hermanas? El atavío de vuestras mujeres sea con decoro, sin ropa muy ostentosa, con decoro, es decir, sin ropa que sea provocativa desde el punto de vista sexual, ¿ya? Pero con decoro y con ropa no ostentosa. Eso es lo que dice la Escritura sobre la ropa de las hermanas. El tema de los pantalones tiene que ver con un texto que está en la ley mosaica y que dice que no vestirá el hombre ropa de mujer o la mujer ropa de hombre. Y hay dos formas de interpretar ese pasaje. Una, la más clásica, sin meterse demasiado en el texto y en las costumbres de la época, uno lo podría asimilar a lo que es el travestismo, ¿ya? Que es esta pulsión de algunas personas por vestirse con ropa del sexo opuesto, porque eso les provoca gratificación sexual. O también con el tema de los transgéneros que quieren adoptar la forma del otro sexo, ¿ya? Esa es una forma de mirarlo. Cuando uno mira el texto y el significado de las palabras, también tiene otro significado. Y tiene que ver con el hecho, porque la traducción específica tiene que ver con que el hombre, para evitar ir a la guerra, eso es lo que dice la traducción específica del arameo, tiene que ver con que un hombre, para no ser enviado a la guerra, se disfrazara de mujer. Y, por otro lado, una mujer no puede disfrazarse de hombre para ir a la guerra. Vestirse, es decir, Mulán cae ahí en precisamente en ese texto, la mulancita no podría haber funcionado en Israel porque está prohibido. Eso es lo que prohíbe el texto, ¿ya? Entonces, que una congregación quiera ejercer disciplina sobre las hermanas de su iglesia porque en la calle vieron a la hermana usando un pantalón, es ilegítimo. Es ilegítimo. No es una disciplina legítima. La disciplina solo se puede ejercer en ámbitos donde se haya cometido efectivamente un pecado de los que están definidos en la palabra. ¿Ya? Por lo mismo, esta nueva, aquí le vamos a pegar a todo lo que se mueva, no porque nosotros no tengamos defectos como congregación, los tenemos. Pero en estas congregaciones se está cometiendo un autoritarismo y eso es una autoridad ilegítima, porque estoy usurpando la legítima autoridad del Señor como dirigente de la vida de los hermanos, como el rey realmente. El Señor es el que dirige la vida de los hermanos. La disciplina eclesiástica se ejerce solamente cuando hay un pecado.
y un pecado del cual el hermano no se ha arrepentido, porque todos sabemos que todos estamos pecando, pero si un hermano, por ejemplo, peca y se arrepiente y se aparta sin que nadie lo tenga que ir a reprender, yo no tengo para qué ejercer la disciplina de la iglesia. Si la disciplina de la iglesia es para cuando un hermano está perseverando en pecado y yo tengo que llamarlo y decirle, hermano, esto es pecado. ¿Ya? No corresponde que usted se comporte de esta manera, usted tiene que comportarse como hijo del Señor. Y puedo con cuidado, con amor, pero reprenderlo. Y decirle, tú tienes que comportarte de otra manera a partir de ahora. Pero es en un hermano que haya pecado, ¿ya? No puede ser, o hay iglesias donde, por ejemplo, dentro de la disciplina le tienen que pedir permiso al pastor para todo. Eso no es disciplina eclesiástica, eso es autoritarismo. Ese hombre está usurpando una autoridad que no le corresponde. Al único al que yo le tengo que pedir permiso o para que guíe mi vida a preguntarle, Señor, ¿esto será tu voluntad? Es al Señor. Yo no le puedo preguntar al pastor, pastor, ¿usted me deja hacer esto porque estoy usurpando el lugar que le pertenece al Señor? Eso es una autoridad ilegítima, ¿ya? Así que bien clarito, disciplina de la iglesia es por pecado, para que el hermano deje de pecar y se restaure a una comunión con el Señor y con los demás miembros de la iglesia, ¿ya? Por ejemplo, si dos hermanos se pelean, supongamos que se pelean y están siempre enemistados y siempre enojados, yo tengo que llamarlos, pues si yo soy el pastor y no puedo ver que los hermanos se estén peleando y cada cierto tiempo estén sacando chispas, tengo que llamarlos y decirle a ver qué les pasó a ustedes, ¿ya? Porque ustedes me están perjudicando la comunión de la iglesia. Y porque este tipo de cosas ofende al Señor. Esto es pecado. Si ustedes no se perdonan, eso es pecado, ¿ya? Todo lo que tiene que ver con la disciplina de la iglesia tiene que ver con el ejercicio de una autoridad legítima, pero para tratar con el pecado, ¿ya? Tampoco la autoridad de las llaves puede incluir autoridad para perdonar pecados en sentido absoluto, ¿ya? Cuando dice la Escritura que a quienes le remitiesen los pecados les son remitidos, en realidad nosotros estamos actuando, como dice la Escritura, como ministros de la reconciliación. Nosotros estamos llevando a la gente al Señor para que ese arrepentimiento que están sintiendo lo ejerzan dentro de lo que dice la palabra del Señor para que el Señor los perdone. Por supuesto, si yo a alguien no le enseño de que tiene que pedirle perdón al Señor, se va a quedar con sus pecados. Ese es como el sentido. Pero cuidado, porque la Iglesia Católica dice que el sacerdote, de nuevo le voy a pegar a la Iglesia Católica, al final de repente me voy a encontrar con un cura y me voy a encontrar que ya sabía que yo le estoy pegando acá todos los domingos. Los curas no tienen autoridad para perdonar pecados, eso está mal entendido. Nosotros no tenemos autoridad para perdonar pecados, está mal entendido si no entendemos así. El único que puede perdonar pecados, ¿quién es? Jesucristo. Por eso es que él, cuando se encuentra con el paralítico, le dice, hijo, tus pecados te son perdonados. Y los fariseos saltan. Eso es una declaración de divinidad, por supuesto, para los que dicen que Jesús nunca dijo ser Dios. Que él le diga a alguien, tus pecados te son perdonados, dentro de la cultura judía es una declaración de divinidad. Él está declarando ser Dios. ¿Y quién es este que blasfema? ¿Quién puede perdonar pecados sino Dios? Para que ustedes vean que el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar los pecados, toma tu lecho y anda. El milagro ahí es una confirmación de la autoridad divina que tiene Jesucristo para perdonar pecados. Después de perdonarle los pecados, le dice, toma tu lecho y anda. Pero esa autoridad es solo de Jesucristo, es solo de Dios y no nos ha sido delegada. Lo que a nosotros nos ha sido dado es explicado posteriormente por Pablo en que nosotros tenemos el ministerio de la reconciliación y nosotros le proclamamos a la gente reconciliados con Dios. Ahí se aplica.
Es decir, nosotros que tenemos las llaves del reino para predicar el evangelio de la reconciliación, nosotros acercamos a la gente a que se reconcilie con Dios. Somos embajadores de Dios. Por eso que portamos este ministerio, pero al final es Dios el que perdona, no nosotros. ¿Ya? Porque la Biblia es clara que esto solo puede ser hecho por Dios mismo. Por eso es que ahí ya tenemos otro punto de increíble diferencia con la Iglesia Católica que tiene que ver con el acto de la confesión en la que el sacerdote perdona los pecados de la persona. ¿Ya? Porque además ellos todo lo malentienden. No son capaces de leer un texto. Si los sacerdotes saben, aprenden lo mismo que los que hacen un curso de teología, no un curso, sino los que hacen, por ejemplo, la licenciatura en teología, lo mismo, aprenden hebreo, aprenden arameo, aprenden griego para interpretar el texto en su contexto, aprenden igual cuáles son las costumbres de Medio Oriente, pero no son capaces de efectivamente leer correctamente los textos, ¿ya? Por eso es que salen con esta cuestión, porque lo que la Biblia dice es: confesaos vuestras ofensas los unos a los otros, para que seáis perdonados. Es decir, yo no voy a ir donde el hermano Brian y le voy a decir: oye, Brian, ¿sabéis qué? Yo iba en el auto, se me atravesó un motorista, le toqué la bocina, me bajé, lo reté, lo empapelé en improperio y le pegué. Perdóname, Brian. No, pues yo le tengo que decir: oye, Brian, ¿sabéis qué? El otro día cuando conversamos yo me ofusqué y te ofendí. Perdóname, ¿ya? Ofensa entre él y yo, y eso es lo que nos confesamos. No le voy a ir a confesar algo que no tiene que ver con mi relación entre él y yo, ¿ya? Eso es lo que dice la Escritura en ese pasaje. Pero los romanos, ¿ya? Porque Iglesia Católica significa universal, latín, ellos con su latín. Pero la Iglesia romana, propiamente tal, la Iglesia romana tiene una manera de interpretar la Escritura, a pesar de que estudian las herramientas de cómo interpretan, ni hablemos de los temas de María. Hay unos textos que no dicen ninguna cosa, no están diciendo nada. Salve muy favorecida. Ay, es que ese saludo es solamente para los reyes, No, si salve era un saludo común en la sociedad romana. En la sociedad romana, así como uno le dice hola, ellos decían salve, salud. Ese era el saludo romano. Yo no entiendo cómo ellos lo convierten en un saludo que está reservado para reyes. Entonces, hablemos de que en general la Iglesia Católica interpreta muy mal la Escritura. Tiene traducciones de la Biblia que son muy buenas. La Biblia de Jerusalén, por ejemplo, es una traducción excelente. Tiene notas de por qué un texto se traduce de una forma y no de otra. Es muy buena. Por ejemplo, los libros comunes que tiene la Biblia de Jerusalén, porque la Biblia de Jerusalén tiene los deuterocanónicos también. Pero en los libros comunes la traducción no difiere, por ejemplo, de una de las buenas traducciones de las Biblias que usamos los evangélicos. Y sí es muy buena la traducción, pero cuando interpretan muy mal. ¿Por qué? Porque el que interpreta, el que revela es el Espíritu Santo. Ese es el problema de la Iglesia Católica. ¿Ya? Que esto es por revelación. La interpretación de la Escritura es por revelación del Espíritu Santo, y ahí es donde ellos se caen. ¿Ya? Entonces, el tema sobre las llaves del reino, y lo que significa es que lo que ates en la tierra o desates en la tierra será desatado en el cielo. Quiere decir que cuando la Iglesia ejerce la disciplina, confía en que Dios está haciendo la misma obra. ¿Ya? Eso es lo que significa. ¿Ya? Cuando la Iglesia
ejerce la disciplina, lo que está diciendo es que por la fe Dios también está ejerciendo disciplina y está ayudando a la formación del carácter del hermano. ¿Ya? ¿A qué se refiere esto? Que cuando la iglesia libra de la disciplina y perdona dentro de lo que corresponde a su tarea de acercar al pecador al perdón del Señor, a un hermano, y restaura las relaciones personales entre los hermanos, la iglesia puede tener la confianza de que Dios ya ha empezado la restauración espiritual. ¿Ya? Por eso es autoridad. De esta manera, Jesús promete que la relación espiritual entre Dios y la persona sujeta a la disciplina será afectada de inmediato de maneras consistentes con la dirección de la acción disciplinaria de la iglesia. ¿Ya? Porque el pecado ha interrumpido la relación del hermano que ha pecado con el Señor. Entonces la iglesia ha iniciado un proceso de restauración de esa relación. Y esa es su autoridad. Cuando yo tomo un hermano y voy a aplicar la disciplina, yo no lo estoy haciendo para mostrar mi autoridad. Aquí voy a mostrar de que aquí hay pastor, ya hay autoridad. No. Yo me acerco a disciplinar al hermano para iniciar el proceso de restauración de su relación con el Señor. Porque primero él tiene que reconocerse y tengo que guiarlo en el proceso de que se reconozca de que esto es algo que le ha desagradado al Señor, para una búsqueda en arrepentimiento del perdón de parte del Señor, para que así se restaure su relación. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa? Que iglesias como la iglesia romana, de nuevo, han introducido dentro de la disciplina de la iglesia, de este poder que tiene sobre los creyentes, la acción del Estado. Y aquí es donde la cosa definitivamente se tuerce. Pero esto lo vamos a ver en una próxima clase porque no vi la hora y ya nos pasamos. Entonces que el Señor lo bendiga. Amén. Esto es sobre las llaves del reino. Vamos a explicitar algo más adelante sobre la disciplina. Pero aquí hay un tema sobre el poder de la iglesia cuando se confunde con el poder del Estado. ¿Ya? Ese es otro tema que tenemos que ver, porque esta es una distorsión del poder de la iglesia. El poder de la iglesia no está ligado al poder del Estado. ¿Ya? Y eso lo vamos a ver y ojalá que lo cerremos también con el tema de la disciplina. Amén. Que el Señor nos bendiga. Vamos a cantar un corito para posteriormente dar término a esta escuela dominical. Que el Señor nos bendiga. De Jesús el Señor. Vive Jesús el Señor. Vive Jesús el Señor. Vive Jesús el Señor. Porque Él vive, 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 vive Jesús el Señor. Porque Él vive, 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 vive Jesús el Señor. Amén. Que el Señor bendiga lo que hemos hecho y que nos ayude a cada día ir aprendiendo más de su palabra. Voy a pedir a mi hermano Gadi que nos despida con la bendición.
Demos la gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios.